Como siempre está acá todo el equipo de Estación Juvenil, ¿no es cierto? Un aplauso para todos los que estamos acá, con fuerza. Listos para aprender la palabra. Aquí me acompaña Ariel, Caro, ¿cómo están, chicos? Bien, súper. ¿Sí? Súper expectante, yo creo. Me llamó mucho la atención el tema que vamos a estar viendo hoy día. Creo que es súper importante para lo que estamos viviendo, Así para es. cómo está el mundo hoy día, el realmente saber cómo logramos relacionarnos con el mundo. Qué bueno. Y dejamos planteada una pregunta al comenzar la transmisión, Carolina, ¿o no? ¿Cuál fue la pregunta que dejamos Sí. planteada? Bueno, estábamos preguntando qué significa ser del mundo, porque, y contábamos como anécdota que cuando éramos chicos, la mayoría de nosotros que nacimos en familias cristianas, o los que se han ido incorporando en el tiempo, hemos escuchado esa rara frase de no hagas esto porque esto es del mundo. Y ahí nos salta el interrogante que el Gabo decía al inicio, ¿pero qué? ¿Somos extraterrestres? O sea, nosotros no podemos hacer eso porque es del mundo y nosotros ¿de dónde somos? Entonces, un poco, ¿qué es ser del mundo? Y como cristianos, si no somos del mundo, como Cristo decía, pero estamos en el mundo, entonces, ¿cómo debemos relacionarnos? Excelente la pregunta que planteamos y es una interrogante que le pasa a muchos cristianos, porque muchas veces no sabemos cómo actuar en la vida. Como que es difícil asociar lo que pasa el domingo en el culto como con lo que pasa al día siguiente el lunes. Uno dice, bueno, ya, terminó el día del Señor. Ahora viene el día lunes y es como que me olvido de Dios porque ahora hay que trabajar, ahora hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas y como que pareciera que hay una brecha muy grande entre el cristiano del día domingo y el cristiano del día lunes, como que si fuesen dos personas distintas. Y no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero yo me he encontrado con muchos que dicen, ¿saben qué? Me cuesta vivir un cristianismo real de lunes a viernes. Es más fácil el fin de semana porque estoy rodeado de gente cristiana. ¿Significará esto que deberíamos aislarnos del mundo y solo compartir con gente cristiana? ¿Cómo creen ustedes que podríamos empezar a conversar de este tema acerca de cómo hacemos este nexo entre lo que pasa el domingo y lo que comienza el lunes? Bueno, yo creo que es complicado poder a lo mejor responder eso de una manera súper a lo mejor acertada, porque yo creo que cada uno de los que está acá tiene a lo mejor una manera de poder explicar y decir, mira, yo lo hago de tal forma. Yo, por ejemplo, trato de no desconectarme el día domingo o el día sábado. En la semana, por ejemplo, tratando de escuchar una prédica, estando atento a lo mejor a lo que algún compañero quiera decirme, a lo mejor a preguntas que van saliendo, y no al revés. O sea que cuando ellos están, por ejemplo, haciendo cosas que no corresponden en verdad, uno también caer en eso, porque hay veces que pasa que los cristianos caen en eso. Como en lo que los demás están haciendo, somos parte del montón. Y de hecho esa es una palabra muy usada hoy día los cristianos. Muchos cristianos son parte del montón. Son parte como de lo que los demás están haciendo. Entonces es como tratar de diferenciar eso, pero yo creo que es complicado, ¿no? ¿Quién más cree que es complicado? ¿O solamente soy yo que estaba preparando el tema y dije, oh, esto es complicado? ¿Hay alguien aquí que diga, no, ¿sabes qué? Pablo tenía razón, ¿es complejo esta separación? ¿O hay alguien que encuentra que es fácil, en el fondo, balancear las dos áreas de su vida? Tanto lo que hacen en el mundo como con lo que hacen dentro de la iglesia. Ahí hay una persona, el Mille. Yo creo que es súper complicado porque estamos en un medio que nos bombardea prácticamente todo el día. Las redes sociales, la televisión, incluso son más horas las que pasamos trabajando, estudiando, que son las que pasamos en la iglesia, otra vez los momentos con Dios. Entonces, ahí es donde hay que tener las bases súper firmes y todos los días estar limpiándose de ese, como por decirlo, polvo de lo que es el mundo. Porque si no, la presión es muy fuerte. Yo quiero remontar un poco la historia, ya que estamos abriendo este tema, y un poco recordar que hace tiempo atrás nuestros padres, o mejor dicho en mi caso, nuestros abuelos, vivieron este mismo tema, se sintieron de la misma forma que nosotros, quizás confundidos al decir, bueno, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y tiempo atrás ellos tomaron la decisión de aislarse. Muchos vivieron un cristianismo muy aislado, al punto de que no se permitían ellos ir a estudiar, ir a la universidad, o trabajar en ciertas cosas, o hacer ciertas cosas, o no ir
al cine, ¿verdad? Era malo ir a ver una película al cine. Entre comillas, eran malos muchas cosas. Y ellos se empezaron a aislar. Creían que la forma de vivir una vida como cristianos, para que no pasara esto que el Miguel decía, como de limpiarse del polvo, para que fuese más fácil, ellos encontraron que la solución era aislarse. Pero pasó un problema. Ellos también creían que la venida de Cristo venía en su época, por lo tanto, no estudiaron, no aspiraron a nada más, y sucedió que se fueron quedando como en un nivel de la sociedad muy abajo. Y el problema repercute quizás en los hijos, en nuestros padres, en nosotros, de haber quedado quizás con abuelos ignorantes en materias culturales y en muchas cosas de la sociedad que en el fondo a nosotros ahora nos estigmatizaron, como no, los cristianos son ignorantes, los cristianos son de alguna forma extraños y no se relacionaron con el mundo, no llegaron a impactar a su comunidad. Ellos al aislarse, al retirarse, al vivir como en un aislamiento, no se permitieron quizás impactar o influenciar en medios como universidades, trabajos. Y hoy día nosotros nos vemos como en una desventaja, por así decirlo, al decir, no sé, mis abuelos se aislaron, ¿cómo lo hago yo? Que sí estoy enfrentando una universidad, que sí estoy enfrentando un trabajo completamente controversial quizás para aquellos años. En mi caso, yo estudié comunicación audiovisual. Para mi abuela era malo ir al cine y tener una nieta que a lo mejor se dedique a hacer cosas para el cine quizás, o para la televisión, que la televisión era la caja del diablo. Qué controversial es para ellos, si ustedes se ponen a pensar, qué controversial para aquellas personas de esa época pensar que hoy día hay cristianos que pueden dedicarse a eso y a la vez ser cristianos profesionales, amar a Dios y no contaminarse con el mundo. ¿Es malo entonces tener esta relación tan cercana con el mundo? Porque supongamos que se te abre la oportunidad para trabajar en una película de Hollywood. ¿Será malo que un cristiano esté metido en estas esferas? Me gustaría saber, hay muchos acá que son profesionales, que están estudiando carreras, que están terminando carreras, que están empezando quizás trabajos y tienen ahí posiciones importantes. Me gustaría escucharlo. ¿Cómo es la presión de lidiar para ustedes? ¿Se sienten que están haciendo algo para Dios dentro de sus universidades, algo así? Es súper complicado poder de repente marcarse del resto de los trabajos. A mí me cuesta mucho y este año, bueno, leí a Girard hoy día y me sentí identificado con lo que escribía porque es un nuevo desafío, pero siempre me acuerdo de lo que dijo Cristo de nosotros. Pues dijo que nosotros no éramos del mundo, pero fue algo extraño porque no le pidió a Dios que nos quitara del mundo, sino que dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa es la clave, o sea, independiente de donde nosotros podamos desarrollarnos o estar, no excluirnos del mundo, sino que ser guardados del mal. Ahora, sí, justo hay otra persona, pero antes. Ahora, esas palabras, por ejemplo, de Cristo, son palabras que en verdad son transversales a lo largo de la historia, ¿no? Así es. O sea, aplica para cada una de las partes de la historia, incluso para hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, periodos anteriores, ¿o no? Así es, vamos a conversar un poquito de ese versículo en unos minutos, pero quería escuchar ahí también a Girard, que tiene algo que comentarnos. Sí, bueno, con respecto al ejemplo que diste de la película, también yo creo que hay que tener en cuenta el tema de la ética y la moral, porque igual tiene que verse qué tipo de película es que uno va a participar o en qué área se va a desenvolver, porque hay que tener en cuenta eso. Yo supongamos como fonoaudiólogo, una de las áreas que vemos es la voz, y se está dando mucho que en mi carrera, en el área de voz, están entrando muchos travestis para que puedan cambiar su tono vocal. Y ahí hay una lucha donde que quizás será correcto tratar a esas personas o no será correcto. Wow, buena pregunta. Fue directa esa pregunta. Yo creo que es súper importante lo que estamos hablando y para centrarnos un poquito y entrar más profundo en el tema, creo que antes de responder esas preguntas es importante tener clara nuestra identidad, porque si nosotros no tenemos claro quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida, va a ser muy difícil saber cómo reaccionar frente a las distintas cosas de la vida. Y cuando hablo de identidad, hablo del Evangelio, porque el Evangelio de Cristo es lo que nos da identidad. Entendamos que
el Evangelio es algo tan glorioso que dice que nosotros en un momento estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida solo al afecto de su voluntad, por su gracia. Y es por eso que quisimos tocar este tema hoy, porque en los últimos programas hemos estado hablando de este proceso, de cómo Dios nos salva, de lo que ha significado este proceso de salvación. Y hoy que ya hemos entendido esto, es importante tener esta identidad clara en Cristo. ¿Y cuál es esta identidad clara? Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9, un versículo que nos aclara un poco más quiénes somos y a lo que estamos llamados a hacer. 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Imagínense todas las cosas que somos. ¿Para qué? ¿Para qué somos todas estas cosas? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y vamos a dejarlo ahí, a la luz admirable. Un segundito lo vamos a dejar ahí. Para que entendamos, el Evangelio nos ha cambiado la vida. El Evangelio nos ha transformado. El Evangelio nos ha dado identidad. Teníamos, ¿no es cierto?, un destino de condenación eterna, pero a través del Evangelio, a través de lo que Cristo hizo por nosotros, se nos ha cambiado el destino. Y hoy dice que hoy se nos ha hecho un linaje escogido. Somos una nación santa, somos real sacerdocio, somos un pueblo adquirido por Dios. Cuando tú entiendes que Dios nos adquirió como pueblo, yo me pregunto, ¿cómo fue que Dios me adquirió como pueblo? Simplemente dando a su Hijo por nosotros. Es decir, el precio de adquirirnos como pueblo fue un precio bastante alto, fue la misma sangre del Hijo de Dios. Entonces, si Dios me ha transformado, si Dios me ha cambiado, si Él me ha hecho todas estas cosas y el precio pagado por mi rescate ha sido alto, yo debo responder a eso de alguna manera. Y lo dice el versículo, ¿no es cierto? A continuación dice, ¿para qué nos pasó todo esto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Ya nos da una primera idea, para ir desarrollando el tema, de que ¿dónde se anuncia la luz? En la oscuridad. En la oscuridad. Sería absurdo que yo traiga una luz en un lugar súper iluminado porque nadie lo valoraría. Ah, qué bonito, pero ya hay mucha luz acá. La pregunta es, ¿dónde están las tinieblas? En el mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de este sistema. Las tinieblas están ahí, donde tú dices, están en mis compañeros de universidad, están en esas personas que no conocen al Señor, están en Hollywood, están, ¿no es cierto?, en el travesti que se quiere ir a atender, en todas estas cosas. Ahí están las tinieblas. Y Dios nos dice, nos ha rescatado para anunciar su luz en las tinieblas. Entonces, ¿cómo es posible que yo anuncie su luz si estoy rodeándome solo con gente de luz? Y es la primera pregunta, entonces, la primera respuesta para que vayamos entendiendo. ¿Es malo que yo esté en estos ambientes? ¿Es malo a lo mejor que yo sea un buen profesional, que tenga un buen trabajo, que esté involucrado en cosas del mundo? Y la respuesta justamente depende si tengo claro mi identidad. Mi identidad en el Evangelio me dice que Cristo me ha rescatado para que ahora yo sea luz en medio de las tinieblas. Y no puedo ser luz en las tinieblas si sigo compartiendo solamente con luz, con otras personas que también tienen luz. Entonces, como cristianos, tenemos un tremendo desafío de entender el Evangelio para comunicar el Evangelio. Qué tremendo eso, porque yo recuerdo una época donde me perdí un poco, digamos así, me perdí un poco en lo que yo creía y en esto tan importante que es la identidad. Y me acuerdo que yo estaba sufriendo por cosas que no tenía que sufrir y recibí un llamado telefónico y me dijeron, es que tú has olvidado quién eres, y me leyeron justamente este versículo, tú eres real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo, nación santa. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Y cuando me empezaron a decir todas esas cosas, yo dije, en realidad he olvidado quién soy, porque me he confundido con el mundo, pensando como el mundo, actuando con el mundo, cuando Dios hizo de mí algo totalmente diferente. Y eso para mí fue tan clave para darme cuenta y decir, no,
yo como cristiana tengo que hacer otra cosa de mi vida. Como cristiana tengo que dar un vuelco, mi visión tiene que cambiar, mi forma de ver la vida tiene que cambiar, porque hay algo tremendo para nosotros como cristianos. Y esto de identidad, ¿por qué aún me detengo acá en este punto a contar esto? Y es porque muchas veces como cristianos no valoramos quiénes somos. Pensamos que es, como decimos en buen chileno, que es penca ser cristiano. Creemos que es como lo peor que nos puede haber pasado, así como, ¡ay, qué lástima que me tocó ser cristiano! ¡Qué lástima que me tocó una familia cristiana! Cuando es todo lo contrario. Nosotros no hemos sabido lo que tenemos y por eso muchos de nosotros, incluyéndome, nos ha pasado que de repente nos ha tocado esto de confundirnos, de olvidarnos quiénes somos y nos mezclamos con el mundo y menospreciamos lo que realmente somos, menospreciamos nuestra identidad, menospreciamos la familia de donde venimos, el pueblo de donde venimos, ese pueblo que Dios rescató, que Cristo dio su vida por nuestras vidas. Y como yo les digo, de repente sentimos, y muchas veces cuando nos ha pasado de que estamos, no sé, ¿y por qué lo digo? Porque lo comentábamos antes del programa con algunos chicos y decíamos, oye, en realidad quizás yo en la universidad no fui toda la luz que debería haber sido, quizás no di el ejemplo que debería haber dado, pero en ese momento no supimos quiénes éramos, no supimos valorar nuestra identidad de hijos de Dios. Y eso es importante que cada uno de nosotros entienda y se apodere de esta idea de decir, oye, yo soy linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando eso cobra valor en nosotros, es como que en nosotros algo nuevo nace. Empezamos a tomarle valor a esto de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Ahora, yo creo que, bueno, la primera pregunta que a mí me surge es, ¿yo puedo ser luz y tinieblas a la vez? Por supuesto que no, porque o soy luz O soy luz o soy tiniebla, O sea, ¿o no? somos luces que estamos para alumbrar en las tinieblas. Claro, porque mi pregunta va en el ámbito de que si yo realmente no soy luz en las tinieblas y, por ejemplo, me involucro en el mundo, me involucro en todas las cosas que pasan, pero además a lo mejor me pongo una careta de cristiano un día sábado, un día domingo y aparento ser luz, ¿cómo es entonces esto? Bueno, para eso tendrías que escuchar los programas anteriores, donde hemos estado hablando de qué es realmente ser un verdadero cristiano. Así que no nos vamos a desviar tanto en ese tema, porque si no nos vamos a ir por las ramas. Pero sí es importante saber que o eres luz o eres tiniebla. No podemos ser uno o lo otro. Ahora, si seguimos leyendo ese versículo, lo interesante es que dice que, bueno, que Él nos llamó a anunciar la luz. Y dice el versículo 10 de 1 de Pedro 2, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, imagínense, lo está poniendo, antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes no teníamos misericordia o no habíamos alcanzado la misericordia de Dios, ahora sí. Entonces, en este contexto, pareciera que el siguiente versículo fuera contradictorio, pero que nos dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y puede sonar un poco enredado, pero quiero que lo expliquemos un poco este versículo porque es tremendo. Y es situarnos en este contexto. Dice, ustedes son un pueblo especial. Cuando yo entiendo mi identidad en el Evangelio, me dice, tú eres un pueblo especial. Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable con un propósito, que tú anuncias su luz. ¿Dónde yo anuncio la luz? En medio de las tinieblas. En otras maneras me está diciendo, Dios te hizo diferente, pero no te ha sacado del entorno en donde tú estás. Tú eres diferente en medio del entorno donde tú estás. Pero lo que sí te advierte en el versículo 11 y te dice, pero te ruego que tengas este pensamiento de que tú eres un peregrino y un extranjero en esta tierra. Es decir, sigo habitando en la tierra, tengo que ser luz en esa tierra, entiendo mi identidad,
hago las cosas, ¿no es cierto?, normales de la vida, pero en esas cosas entiendo que no debo anclarme en esas cosas como mi mayor punto, ¿no es cierto?, de satisfacción o de logros en la vida, porque simplemente estoy de paso. Estoy en el mundo, pero estoy de paso en el mundo. Y mientras estoy en el mundo, soy luz en medio de esas tinieblas. Por eso que él dice, absténganse de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y de vuelta lo dice, entre los gentiles. ¿Se dan cuenta que no nos está sacando de los que no conocen al Señor? Sino que dice, entre los que no conocen al Señor, ustedes mantengan buena su manera de vivir. Sería más fácil que dijera, ustedes que han sido nación santa, váyanse todos aparte y vivan todos los que han sido transformados y tengan su comunidad y vivan felices. No, dice, ustedes han sido transformados para anunciar lo que Cristo hizo por ustedes en medio de las tinieblas. Pero cuidado, porque van a estar siendo observados por todos aquellos que aún no han sido redimidos. Y dice, mantengan ustedes buena su manera de vivir. ¿Para qué? Para que mientras ellos murmuran de ustedes, mientras ellos hablan mal del cristiano y que mira, entre todo eso, va a llegar el día donde ellos no podrán hacer otra cosa que glorificar a Dios por las buenas obras que nosotros hagamos. Entonces nuestro gran desafío no es aislarnos, y vamos a profundizar un poquito más en esto. Nuestro desafío no es aislarlos, nuestro desafío es entender que Dios me ha puesto en el mundo para hacer luz en medio de las tinieblas, guardando una buena manera de vivir, siendo ejemplo de buenas obras de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, puedo ser influyente en mi universidad, puedo ser influyente en mi trabajo, puedo involucrarme en proyectos, puedo hacer grandes cosas, aparentemente, como nos decía antiguamente, mundanas, pero entendiendo que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. No sé qué opinan los que están acá. Yo sé que da para harto para pensar. Y yo sé que muchos de ustedes están involucrados en la universidad, en trabajo y cosas así. Nos gustaría escucharlo y si le pasan el micrófono a la Cale, que tiene algo que opinar también. Para mí una de las formas que puedo entender o aterrizar como más tangible esto es que, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo estudiaba harto y como que era como súper ñoña. Y siempre mis compañeros me decían como que, ¡ay, qué bacán, que te va bien y todo! Pero yo siempre publicaba, por ejemplo, en Facebook, cada vez que me iba bien o mal, siempre les decía, no sé, en Facebook, gracias Dios porque tú me has ayudado, como típico versículo así como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y siempre en el fondo como reconociendo que si me iba bien o pasaba el semestre, cosas así, siempre reconocía que en el fondo que de Dios venía la sabiduría. Y mis compañeros siempre me decían, pero Cale, si yo te vi a ti estudiando, te vi a ti esforzándote, onda, date un poco de mérito. Y creo que la sociedad hoy en día como que nos inculca o nos mete en la cabeza que todo lo que nosotros podamos construir es para demostrar los bacanes que somos, es como para construir nuestro propio reino, cuando en el fondo entendemos que si Dios nos compró en el fondo y somos su pueblo, tenemos que vivir para Él. Entonces creo que una de las formas muy sencillas también como de poder demostrar que somos diferentes es reconocer a Dios aún en esas cosas que son muy cotidianas y no separarlo, no decir esta es mi universidad, mi estudio y esto es Dios del domingo, sino que en el fondo entender que todo lo que hacemos, no sé, de levantarnos en la mañana, ir en metro, estudiar, trabajar, que todo viene de Dios. Creo que eso es da como una puerta abierta para agradecer a Dios y que otros te pregunten como, oye, pero ¿por qué le das gracias a Dios? Y ahí en el fondo se da como quizás una conversación más y deja la puerta abierta para conversar de qué es lo que Dios ha hecho con tu vida. Claro, es tremendo eso. Entonces nos va quedando mucho más claro cómo podemos impactar en este mundo, cómo podemos ser ese ejemplo. Y algo que llama poderosamente la atención es justamente la pregunta que se plantea al principio. No hagas esto porque es del mundo. ¿Qué es que algo sea del mundo? Cuando hablamos de que algo es del mundo, ¿a qué nos referimos? Porque todos estamos en el mundo. Entonces es importante saber qué es eso del mundo, porque si leemos rápidamente Juan 17:15, Jesús nos dice algo súper interesante. Juan 17:15, Jesús orando por sus discípulos, le dice al Padre, no ruego que los quites del mundo. Entonces Jesús está diciendo, Padre, déjalos en el mundo. ¿Qué estará diciendo eso? ¿Déjalos en el pecado?
No, para nada, ¿no es cierto? Y vamos a entender qué es ese mundo. Dice, no los quites del mundo, sino que guárdalos del mal. Y ahí lo aclara y dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, sino que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, justamente teníamos un comentario acá de Noemí Varela que dice: antiguamente se nos inculcaba a estar apartado de cualquier actividad secular, pero la manera de poder marcar una diferencia y mostrar la luz de Cristo es involucrarte en este mundo. Es ahí que nuestra comunión con Dios debe hacerse más fuerte para poder impactar con tu vida donde sea que estés, marcar la diferencia. Y así te das cuenta cómo la vida trae luz a las tinieblas. Así es. Justamente la vida de Cristo puede ayudarnos a traer luz en las tinieblas. Entonces, ¿cómo somos luz en estas tinieblas? ¿Cómo yo sé que algo es del mundo y no es del mundo? Por ejemplo, estudiar. ¿Es algo del mundo o no es del mundo? Tenemos que entender primero que hay diferentes definiciones de mundo, y los que estuvieron en nuestro retiro de hace 2 años atrás, estuvimos analizando justamente las diferentes palabras mundo que aparecen en la Biblia, y una de esas palabras mundo es el planeta donde vivimos, ¿no es cierto? Estoy en el mundo significa que estoy en el planeta. Pero otra definición de mundo es también el sistema que opera en este planeta, el sistema de maldad que opera en este planeta. Y yo quiero que podamos, ¿no es cierto?, entender algo súper importante para poder diferenciar cuál es la gran diferencia entre algo del mundo y algo no del mundo, algo de Dios y algo, ¿no es cierto?, de este tema más secular. Y hay 2 cosas que yo escribí que creo que son muy interesantes mientras preparaba este tema. Y lo primero es una buena forma práctica para que ustedes puedan diferenciar en las distintas actividades que están. Lo primero, el mundo o las cosas del mundo buscan gloria y placer personal. Eso es una forma muy clara de saber si lo que tú estás haciendo es del mundo, es decir, de este sistema de maldad o no. ¿Por qué? Porque el mundo siempre te va a llevar a buscar una gloria y un placer personal. El cristiano verdadero, ¿qué es lo que busca? Procura en todo lo que hace la gloria de Dios. Entonces ahí está la primera gran diferencia. Tú puedes estar haciendo la misma actividad que otra persona en el mismo trabajo, pero el cristiano procura que Dios sea glorificado, en tanto el que no es cristiano procura su propia gloria y su propio placer personal. Y quiero que ahondemos un poco más en esto, porque somos llamados a glorificar a Dios. Y aquí es donde muchos cristianos son los peores en su trabajo, son los peores en su colegio. ¿Por qué? Porque tenemos esta falsa idea de que estamos tan involucrados en las cosas de Dios que perfeccionarnos en las cosas, ¿no es cierto?, del mundo, o en las cosas, ¿no es cierto?, de la vida cotidiana, no es tan importante. Entonces lo que termina sucediendo es que dejamos de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque desprestigiamos a la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y vamos a ahondar esto más en un minuto, pero voy a dar el segundo punto primero. Que el segundo punto es que el mundo no solamente busca, como dijimos, su gloria y placer personal, sino que el mundo busca las cosas que brindan satisfacción inmediata y temporal. Tú te vas a dar cuenta que estás haciendo una actividad que es contraria a lo que Dios quiere, porque esa actividad tú estás poniendo esfuerzo, tiempo, ganas, dedicación para algo que solamente va a producir en ti una satisfacción temporal y momentánea, una satisfacción inmediata. En cambio, los cristianos buscamos las cosas que importan, es decir, las cosas que trascienden más allá de esta vida, las cosas que tienen un valor eterno. Y ahí está la gran diferencia, porque hoy día vemos, incluso poniendo el punto número 1, muchos cristianos dicen, yo voy a ser el mejor para darle gloria a Dios, pero en realidad lo único que están haciendo es buscando un placer temporal. Necesito tener el auto de moda, necesito tener la casa, necesito tener las vacaciones, y esta sensación de tenerlo todo porque el mundo te exige, el mundo te presiona, y tú, como no tienes tu identidad clara en el Evangelio, basas tu identidad en las cosas que obtienes. Entonces, es que si me ven
que tengo, ¿no es cierto?, me voy de vacaciones a tal lugar, entonces van a pensar, van a saber que yo soy alguien importante, que me está yendo bien. Pero no buscamos las cosas eternas. Es que si la gente ve que yo todos los años voy renovando el auto o que tengo, entonces la gente va a decir, oh, este tipo le va bien, ¿no es cierto? Si la gente ve, y lo basamos todo en lo temporal, por eso que hoy día está tan de moda las redes sociales y la gente sube fotos de todo lo que hace. ¿Por qué? Porque es una forma de presumir y que la gente vea que en lo temporal, que en lo tangible, te está yendo bien. Y a lo mejor ni siquiera te va tan bien, pero es solamente un tema de presumir. Entonces, para terminar la idea, es cierto que no debemos vivir, cuando hablamos de no vivir en el mundo o no ser parte del mundo, hablamos de no vivir de acuerdo a este sistema de pensamiento, que es contrario a la voluntad de Dios. Es decir, cuando yo no vivo en el mundo, yo no hago las cosas del mundo, significa que yo no vivo buscando mi propia gloria y yo no vivo buscando solamente cosas que tengan una temporalidad, ¿no es cierto?, finita, o inmediata, sino que busco la gloria de Dios y busco cosas que puedan trascender, cosas eternas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña justamente lo que acabamos de ver, que el cristiano debe aprender a vivir en el mundo, no escapar del mundo, pero mientras vivimos en el mundo, vivimos de acuerdo a la forma en que Cristo nos enseñó a vivir en el mundo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo cuando estuvo en el mundo? Siempre su vida apuntó a la gloria de Dios. Cristo podría haberse llevado mucha gloria, Él como Cristo. Escúchenme a mí, véanme a mí, invítenme a tal lado, hagan esto. Pero Cristo lo único que hizo fue posponer su propia figura y aún Él apuntar siempre a que el Padre fuera glorificado. Sí, bueno, tocaste el tema de las redes sociales y apenas leíste el primer punto, fue lo que se me vino a la mente. Tiempo atrás también lo comentábamos de que, por ejemplo, tus redes sociales tienen que manifestar a Dios, porque de alguna forma las redes sociales se han convertido en una arma de doble filo. Por un lado, hay muchas cosas buenas en las redes sociales, como poder llevar este programa a las casas de cada uno de los que nos están viendo y poder sentirnos más cerca, ¿verdad? Romper estas distancias, conocernos, dar a conocer muchas cosas buenas, pero también está ese otro lado de que las redes sociales nos atrapan mucho en la vanidad y en querer mostrar este placer momentáneo, ¿verdad? Vivir la vida para un goce personal sin darle la gloria a Dios, vivir la vida rindiéndome gloria a mí mismo. Y yo creo que ha sido una de las cosas que a mí personalmente, desde que me di cuenta de que las redes sociales tenían que dar gloria a Dios, que muchas veces estoy por subir una foto, y este es algo privado que se los cuento, que no salga de acá, pero muchas veces he estado tentada a subir una foto y yo digo, con esta foto, ¿quién se va a llevar la gloria? Y digo, no voy a subir esto. Y a mí misma me he quizás prohibido subir ciertas cosas porque no quiero alimentar quizás sentimientos que no le van a dar gloria a Dios. Y quizás eso es algo muy sutil, ¿verdad? Y eso es algo de lo que quería comentar, que incluso en esos detalles, cuando realmente queremos darle la gloria a Dios, porque entiendo esta identidad que me une con Dios, que busco que cada cosa que yo haga realmente sea Dios quien se lleve la gloria. Y cuando morimos a esos deseos, que al principio uno puede decir, oye, estamos hilando muy fino quizás, pero cuando somos capaces de renunciar a pequeñas cosas, somos capaces luego de renunciar a cosas mayores, como que nos vamos preparando poco a poco para algo mayor. Y al final de eso, la satisfacción que recibimos de vuelta es tan grande, porque de alguna forma esas renuncias van como purificando quienes somos. Vamos purificando nuestra identidad, van purificando nuestra identidad con Dios. Cuando digo purificar, es como que siento que se va quitando ese polvo del que hablaba el Miguel y se va dejando ver a Cristo. Y vamos siendo menos nosotros y más Cristo. Y de esa forma la gente puede ver a Cristo y deja de vernos a mí. Me deja de ver a mí, te deja de ver a ti y comienza a aparecer la figura de Cristo en nosotros. Y eso es lo hermoso
de poder renunciar, que detrás de cada renuncia muchas veces uno lo ha visto en la vida como, ay, qué lata ser cristiano, así como yo les decía en buen chileno, que venga a ser cristiano porque hay que tanta renuncia. Pero es porque no sabemos que detrás de cada de esas renuncias yo voy quitando ese polvo que están escondiendo a Cristo y va apareciendo la figura de Cristo en mi vida. Va siendo menos de mí y más de Él. Claro. Y de esa forma, qué hermoso poder ser luz. Ahora, eso sí, nos encontramos mucho con algunos cristianos que al tratar de diferenciar esta delgada línea de realmente darle la gloria a Dios o llevarse una gloria propia, es que muchos han tratado de ir corriendo esta línea, ¿o no? Así Ir es. corriendo esta línea como, bueno, pero me voy a permitir hacer algunas cosas. Y me acuerdo de dos ejemplos en cada uno de los puntos que tú diste, que hoy día, si hay algo que, por ejemplo, se lucha mucho con la gloria del hombre, es con las artes. Hoy día las artes luchan muchas veces por un reconocimiento y que a lo mejor muchas veces tus pares te reconozcan en el área del arte, ya sea en algún premio, en algún Oscar, en algunas cosas, y no, o sea, estamos llenos de hombres llevándose glorias que muchas veces no les pertenece, que no lo saben. Y en el otro punto que habías dado, me pasaba con el área, por ejemplo, de las ventas. Las ventas muchas veces son muy competitivas y son mucho esto del tener ahora ya instantáneo. ¿Para qué? Para que mis pares vean cómo a mí también me va bien, tengo éxito, tengo muchas cosas y los demás reconozcan en mí que me ha ido bien. Pero al momento, siendo cristianos, nunca le dan la gloria a Dios, nunca han logrado darle la gloria a Dios y muchas veces esta vanagloria se los come. Eso es lo que he visto, por ejemplo, hoy día, ¿no? Así es. Y vamos, como dices tú, corriendo la línea y finalmente nos vamos pareciendo más al mundo en vez de parecernos más a Cristo. Y es por eso que es importante tener estos puntos claros. La gloria de Dios, lo más importante que yo debo buscar, y buscar lo eterno. Porque ¿qué nos vamos a llevar de esta vida? No te llevas nada, sino solamente a Cristo. Sí, quisiera saber qué opinan los demás con respecto a esto que estamos hablando, qué les produce, porque Acá yo hay sé un que cuando hablamos va produciendo cosas dentro de nosotros. Claro, vamos escuchando comentarios porque vamos a entrar justo a la parte ya más culmine, donde vamos a ver cosas bien interesantes. En lo personal ha sido, Dios como que me hablaba mucho en cuidar el testimonio, en lo que es el trabajo, frente a nuestra amistad, a nuestros compañeros. Porque cuando pretendemos ser luz, de repente ahí donde el enemigo te saca en cara cuando de repente has caído en algo y de repente tú te quieres acercar a compartir algo, el enemigo te recuerda eso y te dice, oye, pero si tú igual estás diciendo esto. Entonces creo que en este tiempo eso es cuidar el testimonio de nuestras acciones, de lo que decimos, de lo que podemos hacer. Y eso obviamente va a cobrar mucho más fuerza cuando podamos enfrentarnos a alguna persona, a nuestros compañeros de trabajo y decir, no, yo soy cristiano y hablarle la verdad. Así que ese es mi punto de vista y en lo que he estado, siempre he tratado de hacer lo correcto para hablar bien lo que es de Dios. Tener el Súper. ejemplo. Claro. ¿cierto? ¿Hay Buenísimo. alguien más que quisiera compartir algo que le está produciendo ahora mismo? Porque cuando uno está comentando todo este tipo de cosas, dentro de nosotros está pasando algo. Quizás comentarnos esa experiencia. Gabo. Bueno, a mí con todo lo que he escuchado, me ha quedado que es súper importante no perder la identidad, porque nosotros nos estamos enfrentando todo el día con la oscuridad, es como nuestro rival. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar a nuestro rival. Como en cualquier parte cuando competimos, no sé, uno estudia a su rival y aprende cómo actúa. Pero no tenemos que olvidar de dónde venimos nosotros, porque si no, igual nos va a consumir. Entonces, es dejar bien en claro eso, que nosotros estamos representando a nuestro papá y que no es cualquier cosa como representar a nuestra familia, representar a nuestra iglesia, sino estamos representando a nuestro Dios. Entonces, solo con Él nosotros vamos a poder brillar con esa luz tan intensa y quizás cambiar esa oscuridad donde nosotros nos enfrentamos. Tremendo. Bacán. Por eso es importante que a la luz de estos dos puntos que hemos visto, concluyamos en algo que es muy práctico. Y yo les quiero, la Caro tocó recién un ejemplo de las generaciones pasadas y todo esto, pero ¿ustedes saben cómo surgieron los monasterios? ¿Alguien ha escuchado hablar de los monasterios?
de estos monjes a veces que se aislaban y como que nadie los podía estar, así como estos ermitaños que se iban y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo surgen los monasterios? Tiene como una particularidad bien interesante. Y lo que pasa es que al principio del siglo IV sucedió algo muy interesante, que un emperador romano, Constantino, lo que hizo fue ir y decir, voy a hacerme cristiano, y el cristianismo que abrazó Constantino empezó a traerle muchos beneficios a los cristianos, porque de partida los cristianos dejaron de ser perseguidos. Habían estado siendo perseguidos, ¿cierto?, por estos 4 siglos, y Constantino se hace cristiano, abraza el cristianismo y dice, yo no persigo más a los cristianos. Al contrario, empezó a favorecer a los cristianos. Y en este favorecer a los cristianos les empezó a construir catedrales, empezó a ponerlo incluso en algunas posiciones de gobierno, y muchos cristianos se asustaron. Muchos cristianos se asustaron y dijeron, ay, pero ¿cómo nosotros cristianos nos vamos a estar mezclando en estas posiciones importantes ¿no es cierto?, seculares, que tienen que ver con cosas que no son religiosas? Y muchos de ellos lo que hicieron fue esconderse y dijeron, mira, si tú realmente eres cristiano, si tú realmente amas a Dios y lo quieres servir, tienes que meterte a un monasterio, tienes que, ¿no es cierto?, enclaustrarte ahí, ¿no es cierto?, y no salir. Y es ahí donde nacen estos monasterios medievales, donde hombres y mujeres que profesaban la fe cristiana dijeron, la única forma de poder vivir un cristianismo auténtico es aislarse de la sociedad. Y eso es un tremendo mal que se hicieron, porque dijeron, la única forma de vivir un cristianismo real es aislarse de la sociedad. Y nos olvidamos que Cristo no dijo, si ustedes creen en mí, yo los he sacado de tinieblas a luz para que se aíslen, no, para que sean luz en medio de las tinieblas. Y perdieron la oportunidad de poder haber sido influyentes en medio de una sociedad perversa. Y la pregunta es, o la conclusión un poco es, hoy día no tenemos monasterios como en la antigüedad. Quizás quedan algunos en algunas zonas, pero muchos jóvenes y muchos cristianos no saben vivir un cristianismo real en el mundo, por lo que terminan aislándose automáticamente del mundo. Y ves jóvenes que no tienen ninguna influencia dentro del mundo. Jóvenes que se aislaron por querer ser cristianos, se aislaron tanto del mundo que hoy día no tienen ninguna forma de evangelizar, no tienen ninguna forma de proclamar las verdades de Cristo, porque ni siquiera a veces conocen a alguien cristiano. Van a su trabajo, se van, nadie sabe que existen, van a su universidad, se van, no actúan de ninguna manera. Y eso es serio, porque por otro lado tenemos a los otros jóvenes que dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Y se han mezclado tanto con el mundo que ya no se nota que son cristianos, porque se fueron al otro extremo. No, lo que pasa es que hay que estar en el mundo, entonces vamos para el mundo, ¿no es cierto? Y si hay que ir a bailar, bailamos, hay que ir a tomar, tomamos, porque total, lo importante es que igual yo soy cristiano, pero se producen 2 extremos gravísimos. O me aíslo del mundo totalmente porque el mundo es malo y me va a contaminar, o me involucro tanto en el mundo que finalmente no se nota que soy cristiano. Y yo quiero que llevemos este tema a la centralidad de que lo que importa aquí es la centralidad del Evangelio en mi vida. Y es por eso que partí hablando de que la identidad nuestra tiene que estar centrada en el Evangelio, porque el Evangelio es el centro de tu vida. Cuando tú entiendes el Evangelio es lo que mantiene en balance tu vida, en entender que Dios te sacó de acá para llevarte acá, pero mientras yo tengo que estar en este mundo pudiendo compartir de lo que Cristo ha hecho conmigo. Y en ese sentido, no solamente quiero que muchos lo enfocan solamente desde el punto de vista, yo quiero ser un ejemplo, yo quiero ser bueno, si mis amigos hacen esto, yo voy a hacer lo contrario, si ellos fuman, yo no, si ellos dicen garabatos, yo no. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos llamados a ser más que eso en el mundo. Y es ahí donde quiero llegar, que cómo podemos también ser influencia y ser referentes dentro del mundo, más allá de una forma buena de comportarse. Porque yo he conocido gente que no es cristiana, pero que es muy buena, que tiene buenos modales, que tiene un buen carácter, y no es cristiana. Y si nosotros basamos nuestra diferenciación en nuestro carácter solamente, no sirve de mucho. Tengo 2 ejemplos, yo creo que geniales de la Biblia, que son el equilibrio perfecto entre diferenciarme del mundo, pero a la vez ser influencia y ser tan excelente que llegue a ser admirado. Y se me viene a la mente Daniel y José, porque son muchachos que
que se mezclaron en el mundo en el sentido de decir, oye, estaban en el mismo gobierno, con el mismo emperador de la época, con el mismo gobernador de su época, mezclados con gente que no era cristiana, que no tenía sus mismas creencias ni su mismo Dios. Sin embargo, ellos lograron diferenciarse del mundo, ser en ese sentido auténticos en su fe, auténticos en su cristianismo, pero además lograron influenciar. No solamente se quedaron como, yo me aparto porque soy distinto. No, me diferencio, sí, es verdad, soy distinto, pero soy capaz de influenciar al punto de que ellos eran los más ejemplares de la mano derecha que tenían sus gobernadores de su época, uno el faraón y el otro el Nabucodonosor, ¿verdad? Y cada uno de ellos pudo influenciar de una forma tan extraordinaria a su entorno, con sabiduría. Los tipos eran de partida, desde su físico hasta su intelecto, eran brillantes en todo. Entonces, wow, qué ganas de ser un Daniel, qué ganas de ser un José, porque yo creo que son el equilibrio perfecto de lo que nosotros deberíamos ser. Pero muchas veces los dejamos a este tipo de ejemplos como ejemplos solamente. Jamás voy a lograr yo ser como Daniel, jamás yo voy a lograr ser como José. Y tal vez la voluntad de Dios es muy distinta. El tema es que muchas veces hemos puesto estos ejemplos como demasiado inalcanzables en vez de a lo mejor tratar de trabajar para darnos cuenta que realmente si ellos pudieron, Dios también nos puede dar la inteligencia para poder ser cristianos siendo luz en las tinieblas hoy en día. Claro que Dios puede hacerlo. El problema es que nosotros no estamos conscientes y solamente, como les digo, vemos este tema como un tema moral solamente. Yo no me mezclo y no hago las cosas que hace el mundo. Pero ¿saben qué? Y yo quiero, para ir concluyendo en esta tarde con este tema, desafiarte a no solamente a que vivas un cristianismo moralmente bueno, no que solamente vivas un cristianismo que la gente diga, mira, él es distinto, él es diferente, sino un cristianismo que produzca buenas obras para el beneficio del mundo. Porque recuerda que Dios nos salvó, y leíamos, ¿no es cierto?, en Primera de Pedro, para que los que no le conocen por nuestras obras lleguen a glorificarle. Y si nosotros no tenemos buenas obras, y con buenas obras no me refiero solamente a cruzar a la abuelita, ¿no es cierto?, en el semáforo, ¿no es cierto? O no, me dieron el vuelto de más, lo devuelvo. Con buenas obras yo me refiero a algo más importante, y me refiero a que tú seas el mejor en lo que haces. Si eres estudiante, yo quiero desafiarte que seas el mejor estudiante. ¿Por qué el cristiano tiene que ser el porro del curso? Si trabajas, tienes que ser el mejor trabajador. El que se capacita, el que aprende, el que sabe, el que se perfecciona. Porque a mí me da lata cuando yo veo gente secular que es mucho más avesada en términos laborales que un cristiano, y cuando los comparan dicen, no, ganó el que no es cristiano. ¿Por qué? Si aún nosotros podríamos ser mucho mejor. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque el cristiano ha visto el trabajo como una maldición. Hemos pensado que el trabajo es producto de la maldición, y no es así. La Biblia dice en Génesis 2:15, antes de que el hombre pecara, que cuando Dios crea al hombre, lo puso en el huerto del Edén con un propósito. Dice Génesis 2:15, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? La labrara y lo guardara. En otras palabras, para que trabajara la tierra. A veces la gente piensa que Adán y Eva estaban como descansando en el huerto, eran felices, disfrutaban, comían, paseaban, y hasta que de repente pecaron y ahora voy a tener que trabajar. Yo antes no trabajaba, pero como ahora pecamos, Dios nos obliga a trabajar. No. Dios puso al hombre y dijo, trabaja. Y más adelante, no solamente le dice trabaja, sino que le dice multiplica, sojuzga la tierra, señorea. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hoy día somos señores de la tierra? ¿Cuántos de nosotros estamos fructificando, multiplicando? ¿Cuántos estamos llenando la tierra con el bien de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos posiciones de autoridad que decimos, ¿sabéis qué? Estoy cumpliendo el mandato que Dios le dio. Y esto es lo que se llama el mandato cultural. El mandato cultural es lo que Dios le da a Adán y Eva y les dice, ok, produzcan,
Hagan que la tierra en ese tiempo era completamente virgen. Estaban los campos, los sembradíos, todo, o sea, la tierra era todo perfecto, no había nada. Pero estaba todo en estado potencial. ¿O de dónde creen que salieron las cosas que nosotros tenemos hoy? Internet, luces, Facebook. Todo nació de la materia prima que Dios puso y le dijo al hombre, multiplique, ahí tiene las materias primas, trabaje la tierra, esfuércese, cree, invente. Y muchas veces nosotros hemos limitado nuestro cristianismo simplemente a adorar a Dios dentro de la iglesia y ser un trabajador mediocre, que va y cumple su trabajo hasta la hora de salida y no influye en nada más. ¿Y quiénes son los que producen los grandes inventos, los grandes descubrimientos? Gente que no tiene temor de Dios en su corazón. Cuando debiesen ser los cristianos los que cumplen el mandato cultural y deberían ser los cristianos los que inventan la cura para las enfermedades, los que inventan, ¿no es cierto?, una nueva tecnología, los que inventan, ¿no es cierto?, una nueva forma de electricidad, autorrenovable o como sea. Nosotros los cristianos deberíamos ser los que estamos marcando la diferencia y la tendencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos hemos quedado simplemente con que ser cristianos es encerrarnos entre nosotros y cantar y estudiar la palabra. Y nos olvidamos que Dios nos llamó a ser influencia. Y hay tres cosas que yo quiero, para terminar, tres mandamientos que Dios nos da súper claros. El primero y el más grande mandamiento, en Mateo 22, Dios le dice, amarás al Señor tu Dios. Ese es el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto me sitúa inmediatamente en que cualquier cosa que yo hago en el mundo, debo hacerla en la base de mi amor por Dios y no en mi amor por mí mismo. Sino que en dos cosas, en mi amor por Dios y en el amor al prójimo. Es decir, que todo lo que yo hago en el mundo debe glorificar a Dios y servir a mi prójimo. Ese es el gran mandamiento. Y después, además del gran mandamiento, Cristo nos dio la gran comisión. Y la gran comisión es ir y hacer discípulos. ¿Y dónde se hacen los discípulos? En el mundo, porque ahí están, ¿no es cierto? Entonces yo amo a Dios, lo glorifico, sirvo a mi prójimo y entiendo que la gran comisión a donde Dios me envió es ir y hacer discípulos. Pero lo tercero no se me puede olvidar que en Génesis 2.15 Dios me dice que yo tengo, en Génesis 1.28 también, yo tengo que cumplir el mandato cultural. Es decir, todos nosotros estamos llamados a cultivar el jardín que Dios nos ha dado mediante la vocación que tenemos en este mundo. Pregunta, ¿cuál es el jardín que Dios te ha dado? ¿Cuál es el entorno que Dios te ha puesto y te ha dicho, acá te pongo para que lo labres y lo cultives y lo fructifiques y lo multipliques? ¿Acaso vamos a ser como el siervo malo y negligente que dijo, Señor, ¿cómo sé que eres tan exigente? Aquí guardé todo mi talento y te lo entrego igual. Dios le dice, malo, pues si te puse para que me entregaras con intereses lo que yo te he dado. Entonces, hoy día vivimos en una sociedad de cristianos que se aíslan del mundo y que cuando van al mundo porque tienen que trabajar, son mediocres. Son poco influyentes. Y cuando dicen que son cristianos, todos se hacen burla de ellos porque no tienen autoridad para mostrar que son realmente personas de bien en este mundo. Y es tiempo que se levanten cristianos influyentes en política, en ciencia, en arte, en deporte. ¿Por qué tenemos que ver, oh, mira, hay un deportista cristiano, pero es terrible malo? ¿Por qué? No, hay una banda cristiana que pasa mucho. Jóvenes cristianos, ¿cuántos cantantes que empezaron en las iglesias, pero la fama se les subió a la cabeza y hoy día son estrellas que desprestigian el nombre de Dios? A mí me da pena ver cómo malutilizan el talento. Me da pena escuchar a una Katy Perry, que era hija de pastor, que su primer disco lo grabó en la iglesia con canciones para Cristo, pero como no vendió con eso, dijo, me voy a ir al mundo. Y hoy día la siguen millones y millones de jóvenes. ¿Y qué mensaje les entrega? Perversión, sexo y un montón de otras cosas. Cuando había un talento ahí que por no saber glorificar a Dios y solo buscar la fama y lo temporal, hoy día está atrayendo a las masas porque el talento Dios se lo dio, pero la está haciendo de la manera equivocada. No seamos nosotros los que malutilizan el talento que Dios nos dio o los que esconden el talento que Dios nos dio. Chicos, todos los que están acá estudian o trabajan.
todos ustedes están, y todos nosotros, estamos en el mundo. Yo los quiero animar a que entendamos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero que si estamos en el mundo, estamos para producir una diferencia en el mundo. No solamente moral y ética, sino que una diferencia cultural. Y cuando hablamos de cultural, la palabra cultural en su primera raíz significa cultivar. Por ende, el mandato que Dios nos dio es a cultivar esta tierra, es a cultivar los recursos que hay en ella. Siempre con dos cosas en mente: la glorificación de Dios y buscando cosas que trasciendan más allá de lo temporal. Así que yo quiero invitarles a que no se queden encerrados en sus cuatro paredes, en su miedo, en su temor, sino que digan: Dios me ha dado un talento, Dios me ha dado un don, Dios me ha dado una habilidad. Y no solamente me ha dado una habilidad que se la ha dado a todos los hombres, sino que yo tengo mi habilidad puesta en mi identidad, y mi identidad está basada en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por mí. Y cuando yo entiendo el Evangelio y sé que he sido salvo por gracia, tengo gracia para con los demás. Si yo he alcanzado misericordia, tengo misericordia con los demás. Entonces puedo influir en este mundo de una manera que ninguna otra persona lo puede hacer, porque Cristo está conmigo. Entonces yo quiero invitarles, si tú no estás viendo también por internet y esto te está desafiando, a que seas el mejor profesional que puedas ser. Si estás en la universidad, destácate. Sé el mejor, no para tu gloria, sino para que Cristo sea glorificado. Si estás en un trabajo donde estás, no seas mediocre, no seas del montón. Perfecciónate, sé el mejor, no para tu gloria, sino para que Cristo sea glorificado y que podamos presentarle al Señor un fruto y decirle: Señor, tú me diste manos, tú me diste dones, tú me diste talento y me rescataste para tu gloria. Todo lo que hago quiero que te glorifique a ti. Sí, no sé si podemos volver al versículo que tiraste al inicio, porque tú leíste una versión, pero acá en pantalla salió una versión que me gustó mucho, como decía, de ser ejemplares. Hermanos, yo los exhorto como peregrinos y extranjeros, y eso es muy importante porque recordar, esto es simplemente como para resumir para la gente que se acaba de conectar de lo que estamos hablando, que no somos de esta tierra, sino que se nos exhorta como peregrinos, como extranjeros, que nos abstengamos entonces de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Siguiente versículo. Dice: tened una conducta ejemplar. Eso quería destacar. Me encanta esa parte con todo lo que hemos hablado de los puntos ahora. Teniendo una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos calumnian como malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y lo quiero recalcar ahora al final, porque yo sé, para todos los cristianos este tiempo igual es fuerte, porque muchos de nosotros dirían: ay, pero ¿quién calumnia de nosotros? Y sí, hoy día los cristianos somos atacados de ¿qué? ¿Qué dicen de nosotros que somos? Homofóbicos, intolerantes y tantas cosas que se calumnian de nosotros, es verdad. Yo leo esto y digo: wow, tiene toda la razón. Y cómo este versículo puede hoy día tomar tanta vida en nosotros. Ojalá anotemos la cita, los que estamos acá, los que nos están viendo, y tener presente este versículo. Se nos exhorta como quienes son de otra nación, como a peregrinos, como extranjeros. Y nuestra conducta, esa conducta ejemplar entre las personas de este mundo, que a pesar de lo que ellos puedan decir de nosotros, que el día de la visitación puedan dar gloria a Dios, porque hemos tenido buenas obras. No solamente, como decía Pablo, en cosas morales, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Y quizás salir, hoy día yo salgo, no sé cómo salen cada uno de ustedes, pero con esto yo me voy como inyectada en energía para hacer las cosas mejor a partir del lunes que entramos a lo laboral, hacer las cosas mejor. Decir, bueno, lo que no hice bien la semana pasada, esta semana quiero hacerlo mejor. Quiero glorificar a Dios en cada detalle. Y justamente me impacta que un poco más adelante, en el versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así es. Wow. El bien de Dios, cuando hacemos el bien de Dios, vamos a hacer callar a los ignorantes. ¿Y saben por qué? Porque no se trata solamente de hacer cosas buenas, sino que recuerdan que todas las buenas obras que nosotros hacemos
estaban preparadas de antemano para que simplemente andemos en ella. Entonces, no te estreses diciendo, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la buena obra? Confía y dile, Señor, ayúdame a andar en las buenas obras que tú ya preparaste. Es solamente cosas que yo ande. Y cuando tú sabes que estás andando en la buena obra del Señor, no hay crisis económica, no hay paro de la universidad, no hay nada que pueda asustarte ni amedrentarte, porque tú sabes que estás en una obra que no es tuya, sino que Dios la preparó para que tú andes en ella y tú solamente estás actuando y cumpliendo. Así que queremos dejarlos motivados con esto. No sé si hay algunos comentarios. Sí, quería leer un comentario de Lisette Romero que nos dice, este tema es fascinante y da para mucho tema de conversación, es verdad. Pero me gustaría aportar que ser luz y ser sal es vivir una vida de consagración para Dios. Entender esta consagración nos saca de esa separación entre lo secular y lo sagrado. Pues en Cristo todo ha sido consagrado para el Padre. Así es. Viviendo esta verdad y sabiendo que nuestra identidad está en Cristo, no buscamos vencer al mundo porque Cristo ya lo venció. ¡Wow! Eso me encanta. Por lo tanto, nuestra misión es llevar el mensaje, vivir la vida que portamos, o sea, Cristo mismo, pues somos llamados a santidad y se corta el... ¿Y la santidad? Perdón, ¿tú lo tienes de completo? Sí, y la santidad es lo que nos lleva a hacer la diferencia en este sistema corrupto e influenciar desde la vida de Cristo y para su gloria, no para satisfacción de nuestros mismos. Saludos de Argentina. Wow, tremendo. Dice mil bendiciones. Y lo que dice ella, ¿cómo se llama? Lisette Romero. Es tan importante porque es algo de los que los reformadores hablaron, diciendo... se pensaba en ese tiempo que lo único sagrado era estar en estos monasterios, en este templo. Y los reformadores dijeron, no, tú puedes ser el mejor panadero, tú puedes ser el mejor. Y esas actividades que parecían seculares, cuando entendemos que el Evangelio cambia nuestras vidas, el Señor nos santifica y santifica todo. Y yo puedo hacer una actividad secular que está santificada y consagrada para la gloria de Dios. Y ella justo dio en el clavo, dice que todo esto finalmente se puede lograr con santidad. Así es. Sé que el Miguel tiene un comentario bien interesante también que pusiste acá, pero mejor que lo digas ahí. Sí, era el versículo que como viene como anillo al dedo, de Colosenses 3, en donde nos exhorta, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Wow, muchos sirven al ojo, o sea, mientras el jefe lo ve, trabaja. Cuando el jefe no lo ve, no trabaja. Otro comentario más. Muchas gracias por la palabra entregada, tan oportuna para estos tiempos y dejarnos el desafío de ser un mejor representante de Cristo en donde quiera que estemos para la gloria de su nombre. Bendiciones a todos. Araceli. Así es. Bueno, hemos llegado ya al final, sé que podríamos hablar mucho, hay muchas cosas que decir, es un tema muy, muy, muy interesante, pero ustedes pueden seguirnos escribiendo, pueden seguir compartiendo con nosotros. Este video queda ahí subido, así que puedes dejarnos tu comentario, puedes escribirnos ahí en el fanpage y puedes visitarnos también si gustas para que también podamos conocerte y poder crecer juntos en lo que el Señor quiere.